Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Padre maravilloso, te damos gracias. Permítenos que tu palabra sea predicada con todo denuedo, mientras tú extiendes tu mano invisible para que sean hechas sanidades, milagros y maravillas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, si usted tiene allí su Biblia, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 8, dice: porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres concuerdan. Cuando habla de estos tres, ¿a qué se está refiriendo estas palabras? Está refiriéndose nada menos, mis hermanos, a los tres elementos que enjuegan el plan de salvación. Los tres elementos. Por eso le hemos titulado al mensaje de esta ocasión: un manantial de redención. Un manantial para salvación, para el perdón de los pecados, para limpiarnos, para santificarnos, para perdonar todas nuestras iniquidades. Y ese manantial de redención estaba profetizado desde cuando el salmista, en el capítulo 36, verso 9, donde dice el salmista: contigo, le dice el salmista a Dios, contigo está el manantial de vida. Ya desde aquel entonces Dios tenía plan de salvarnos, abrirnos una puerta de salvación. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y había necesidad de un manantial para salvarnos. Y Dios mismo, Él tenía el plan de abrir ese manantial para que corriera por todo el mundo y salvara a todos los pecadores, de los cuales dice Pablo:
yo soy el primero. A través del profeta Jeremías, en el capítulo 17, verso 12 y verso 13, el Señor está profetizando por Jeremías que el Señor iba a abrir un manantial de aguas vivas para salvarnos y para perdonarnos. Un manantial para la purificación de los pecados. Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18 y 19, vamos a encontrar las palabras profetizadas de Dios a través del profeta Isaías, cuando dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso lo íbamos a encontrar en esta última generación, desde que el día que el Señor se manifestó en carne para salvarnos, para ofrecerse en sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Un manantial de redención. Cuando el Señor Jesucristo allí, a través del apóstol Juan, en su primer carta, capítulo 5, verso 8, está diciendo Dios, a través de Juan el apóstol, porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres elementos concuerdan en uno, es a saber, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Bueno, la vida natural viene a través de varios elementos que testifican del nacimiento de un hombre, de una mujercita. Una madre está esperando familia. Llega el día en el alumbramiento del bebé. Está en el hospital y comienzan los dolores a aumentarse cada momento, cada segundo. Llega el momento que se revienta la bolsa. Es a saber, el agua. Y enseguida del agua viene la sangre.
Y el tercer elemento, el siguiente paso, es cuando nace la criatura y dicen, es un varoncito, es una niña. Tira el grito el bebé. En el nacimiento natural, 3 elementos dan testimonio en que ha nacido un bebé. Es a saber, el agua, la sangre y el espíritu. Cuando se trata y hablamos acerca del nuevo nacimiento, el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, en verdad te estoy diciendo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no pueden ver el reino de Dios. Nicodemo, un doctor de la ley, no sabía de qué se trataba el nuevo nacimiento. Y le pregunta al Señor, Señor, ¿quiere decir que una persona adulta tiene que volver a entrar al vientre de su madre y nacer? No. Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Allí Jesús menciona 2 elementos. Al principio, en el versículo 3, menciona 2 elementos. Pero cuando se confirma el tercer elemento, es a saber, la sangre, es cuando aquel hombre y aquella mujer, un pecador, un alma, dice, pastor, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador y como el Señor de mi vida. ¿Me puede usted bautizar? Seguro. Viene la persona, se para enfrente del predicador, está en una pila, en un bautisterio o en el río, y el ministro toma a aquella persona y le dice, y comienza a testificar el predicador, el pastor, yo como ministro de Dios y del Evangelio te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, y el Señor te dará el don del Espíritu Santo. ¿Acaso ese es el proceso del nuevo nacimiento? Exactamente. Así es el proceso del nuevo nacimiento. 3 elementos testifican: el agua, la sangre y el espíritu. Estos 3 elementos testifican también para el nuevo nacimiento. Vea usted lo que dice Hechos 2:38. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cuando aquella gente el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y Pedro comenzó a predicarles, dice que estaban compungidos de corazón, verso 37.
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 elementos que testifican en la vida natural y 3 elementos que testifican en el nuevo nacimiento, la vida espiritual, el nacimiento espiritual. Ese era el plan del Señor. Si usted se fija y usted lee la escritura de Juan capítulo 19, verso 34, usted se va a dar cuenta que cuando el soldado le abrió el costado con una lanza, le abrió el costado con una espada, le abrió el costado al maestro. Cuando le abrió el costado, salieron agua y sangre. Aquí cuando se efectúa ese sacrificio en la cruz, le abren el costado al Señor y sale agua y sangre. El Señor cumple la profecía escrita por el salmista en el 36:9, por Jeremías en el capítulo 17, verso 13. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 1, verso 18 y 19. Era nada menos el cumplimiento de lo que escribió el apóstol Juan en el capítulo 5, verso 8. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu, y estos 3 concuerdan en uno, y ese uno es Jesucristo. Por eso le hemos titulado a esta enseñanza, esta predicación, le hemos titulado un manantial de redención. El Señor fue a la cruz del Calvario para pagar por todas nuestras deudas, para que se abriera un camino nuevo para salvación, para liberación, para vida abundante y vida eterna. Este es el plan de un manantial de redención. Ahora, si usted examina la escritura de Malaquías, capítulo 3, versículo 2, allí nos habla acerca de la profecía de que Jesucristo iba a venir a ofrecerse en la cruz del Calvario por nosotros, para que tuviéramos acceso a ese manantial de redención. Allí en la escritura de Malaquías 3:2, mire lo que dice allí. Perdón.
Dice que Jesucristo es como fuego purificador y lavador de lavaderos. Por eso hemos visto propio titularle a este mensaje un manantial de redención. Malaquías el profeta ya estaba profetizando que el Señor, quien se iba a manifestar en carne, es como fuego purificador. Quema toda la escoria, toda la maldad que hay en la mente, que hay en el corazón, que hay en el hombre, en la mujer. Jesucristo es como fuego purificador. Quema la maldad, quema la maldición, quema todo lo que hay en el ser humano, lo que hay en su alma, en nuestra alma, lo quema. Así como la plata, así como el oro es pasado por el crisol y lo pone en el crisol para quemar toda la escoria, todo lo que no sirve en el oro o en la plata. Así en el hombre y en la mujer. Tú y yo necesitamos pasar por el crisol para que el Señor queme todo lo que no conviene en nuestra vida, que nos santifique con su palabra, así como el Señor dijo a sus discípulos: ya ustedes son limpios por la palabra que yo les he hablado. Ese es el manantial de redención. Pero note usted lo que dice aquí, por el profeta Malaquías: como fuego purificador y como lavador de lavaderos. Es el jabón espiritual que nos lava, que nos limpia. Si pensando en el asunto de ir a tener nosotros un baño, lo hacemos con jabón para limpiarnos toda la mugre en el cuerpo físico. Cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, nos arrepentimos, nos convertimos y le decimos y rompemos el contrato al diablo, al mundo y a la carne, y le decimos al enemigo de nuestras almas: aquí rompo el contrato contigo. De aquí en adelante soy propiedad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos bautizados en agua, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Para eso. Por eso dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Capítulo 1 de la primera carta de Juan, versículo 7.
Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente es cuestión de que tú aceptes y escuches la voz del Señor. Él está listo para perdonarte, para salvarte, para darte vida abundante y darte vida eterna. En el precioso nombre de Jesucristo. Señor Jesús, estoy poniendo en tus manos a cada persona que escucha tu palabra. Aquellas almas que no han sido salvas, alcánzalas con tu mensaje. Transforma, regenera, limpia, convierte a las almas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Señor, tú lo puedes hacer. Para ti no hay imposibles. Puedes convertir al más vil pecador, no importando cuántos pecados haya cometido. Tú, Señor, eres nuestro Salvador y tú nos perdonas por Cristo Jesús. Amén. Este fue su programa del Templo Apostólico Shalom de San Antonio, Texas, en la voz del pastor Efraín Veloz. Que el Señor le bendiga.